Ok, tengan buenas tardes. Sin duda alguna, estamos a la vuelta del inicio de lo que es el ciclo uno, perdón, ciclo 2, 2023, que sin duda alguna trae retos, trae oportunidades para nosotros, más con Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado. Más que En este caso, ustedes se han dado cuenta que la universidad ha iniciado un proceso de transformación en relación al establecimiento de alianzas estratégicas en el que nos permitan potencializar lo que es la universidad, tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, con una alianza realizada con la Universidad del Estado de Arizona, que es una de las universidades que es la número uno, digámoslo así, en innovación en Estados Unidos, por encima del MIT y de Stanford específicamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso vienen una serie de cambios a nivel institucional y es importante que toquemos algunos temas relacionados a alguna asignatura que se le ha asignado a ustedes que dice materia, bueno, aparecen dos horarios prácticamente. A ustedes les aparece, por ejemplo, martes de 3:10 a 4:50 y virtual de 9 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, a raíz de eso, para que comprendamos un poquito cómo puede ser el manejo de estas asignaturas y nosotros lo trabajemos de la misma manera. En ese sentido, prácticamente lo que vamos a tratar es cómo establecer esa secuencia didáctica en materias semipresenciales, ¿verdad? Para que la experiencia de los chicos sea gratificante y la experiencia también nos permita alcanzar lo que son aprendizajes significativos en un momento dado. Entonces, veamos antes de iniciar por lo menos algo que me preguntaba antes que se conectaran los demás, el licenciado Oscar Recinos, ¿cómo planifico yo eso en el RP02? Porque solo vienen 2 horas presenciales y ¿cómo se llama? ¿Cómo hago esa parte? ¿Va? Yo le hacía la aclaratoria a él que por lo general lo que se trabaja es la semana y no la hora en específico donde usted determine cuáles son los aspectos que se trabajarán en la virtual y cuáles serían los aspectos que se trabajarían de manera presencial. Y ahí voy a aclarar algunos aspectos al respecto a eso. Antes de entrar en materia con eso, es importante que nosotros comprendamos que el trabajar una materia semipresencial no solo es el hecho de venir y colocar un documento, de repente solo colocar un foro y ahí está resuelto todo. No, no es así específicamente, ¿va? Y a eso es la razón del por qué queríamos, y específicamente hablando con un ingeniero, veíamos la necesidad de, ¿cómo se llama? De lograr hacer un cambio en ese proceso. Yo quiero darles un ejemplo acá. Yo estuve haciendo algunos indagaciones y me gustaría que ustedes vean esta, ¿cómo se llama? Plataforma, donde específicamente ustedes pueden ver que en la semana del 2 al 8 de julio, el docente solo puso un recurso y 2 URL, nada más. El 16 al 22 solo puso un recurso y en 2 foros de discusión que son evaluados. De ahí información relacionada a unas invitaciones, ¿no? De ahí puso un recurso, una guía y el enlace de la tarea. Eso es lo que normalmente se ha venido haciendo y eso es lo que queremos superar más a raíz de esta alianza estratégica que se está haciendo en la universidad, de que queremos de que la experiencia del estudiante sea diferente, ¿no? Entonces, veámoslo, un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo, que no es una camisa de fuerza, claro, sino que es una guía de cómo lo puede hacer usted. De repente, yo les pongo que le explico cómo hacerlo con una viñeta y a usted se le ocurre hacer una grabación. Yo le pongo que ponga una viñeta y a usted se le ocurre hacerlo con una infografía.
Pero lo que yo necesito es que cada uno comprendamos que podemos hacerlo diferente y que podemos cambiarlo de acuerdo a mi creatividad, de acuerdo a cómo yo quiero en un momento dado transmitir este mensaje. Ok, en ese sentido, indistintamente, sea infografía, sea video, o sea viñeta, por lo menos lo que yo les menciono aquí tiene que llevarlo, porque es fundamental para garantizar que el hilo conductor de cada uno de los aspectos virtuales con los presenciales se unan fácilmente. Veamos, es importante siempre iniciar con una viñeta. Buenas tardes, licenciada. Donde haya un saludo a los estudiantes, una breve introducción a la temática, objetivos del tema, la determinación de las asignaciones que usted le diga en esta semana vamos a hacer tales actividades que van a comprender hasta tales fechas específicamente y usted le pone. Es importante ponerle una imagen relacionada al tema que usted esté tratando y al mismo tiempo motivarlos a que interactúen con sus contenidos, que vean el video, que vean el documento que se les compartió, pero no vayan a caer, buenas tardes, ingeniero, en el error. Miren, lean los documentos y les ponen como 10 documentos, porque de ahí va a traumar al chico virtualmente si no hay una adecuada secuencia al respecto. Y hay que retroalimentar al mismo tiempo lo desarrollado en lo presencial. Y aquí es lo clave. No es que lo virtual sea una cosa y lo presencial sea otra, sino que tenemos que aprender a unir esas 2 horas presenciales con esas 2 horas virtuales. Cuando, por ejemplo, el horario es, por ejemplo, lunes, es bien fácil, ¿va? Porque el lunes doy la parte presencial y de repente, en ese mismo lunes que doy las indicaciones, doy mi clase, doy todo, ahí se genera la situación ¿cómo se llama? Donde yo le indico cómo vamos a estar trabajando la parte virtual, ¿va? O sea, porque el lunes tengo la presencial y asumimos que entre la semana van a haber las otras 2 horas. El problema es, muchas veces, cuando la clase es inversa, o sea, que miércoles presencial y digamos que la semana inicia con los aspectos virtuales. Entonces, ahí hay que ser más claro, ¿va? De tal forma que el miércoles que yo venga pueda hacer un recordatorio, un enlace con lo que yo he colocado virtual. Recordemos que la parte virtual, bien lo pudieron ver entre lunes y martes, bien lo miran entre miércoles y toda la semana, a pesar de que el horario a ustedes les dice virtual de 9 a 6 de la mañana, se hace más como poner un horario, eh, digámoslo así, para cumplir lo que los sistemas nos piden y que al estudiante le induzca que él lo puede hacer en cualquier horario, porque no significa que usted va a estar de las 9 de la noche a cumplir 2 horas después de las 9, que serían 9:50, hasta las 10:40 dándoles clases sincrónicamente, no. O sea, ni que va a estar a las 10, 11 o en la madrugada, no, en ningún momento, sino que el horario se indica porque no se puede dejar en blanco, y sino que se indica para que el estudiante entienda que de lunes a sábado o de lunes a domingo, si usted quiere, depende de cómo usted planifique las fechas de entrega de sus actividades, el estudiante tiene como el tiempo para interactuar con esa parte virtual. Pero a la medida que nosotros enlazamos esas 2 cosas, obligamos a que él lo haga anticipadamente. Porque si de repente yo llego el miércoles y comienzo a hablar y les hago una inducción de lo que está en lo virtual, que supuestamente ya lo tuvieron que haber visto y de repente parece que no lo han visto. Pero ya conforme ustedes vayan avanzando en el ciclo y el estudiante sepa que usted siempre les va a preguntar de eso, él se va a ir acostumbrando. Entonces, ahorita prácticamente llevamos 2021, 2022 con materias semipresenciales. Ahorita quizás llevamos un poquito más de materias que en ciclos anteriores. Y algo que todos mencionaban es ese aspecto, que el estudiante no se conecta o no lee los contenidos, y analizando la situación desde la experiencia tanto de materias virtuales, de materias semipresenciales, etcétera, veíamos que
Lo que falta es unir esas dos cosas. Pareciera de que el chico entiende que lo virtual es una cosa del otro mundo y que ahí está, y lo presencial es mi clase. No, las dos cosas son importantes y las dos cosas debo saber unirlas. Y no se tratan tampoco en que yo llego a la clase y vengo y le digo, va, ahí le va a quedar un foro. No, o sea, únanlo adecuadamente porque eso va a permitir, primero, que haya una buena interacción, que los chicos se generen esa cultura virtual, que es la parte más difícil en ellos, y nosotros vayamos trabajando al respecto. Ok, ya tenemos la viñeta, o si ustedes colocaron esto en una infografía, excelente, si lo hicieron en una narrativa digital, excelente, no hay ningún problema. Viene el punto donde yo establezco mis medios de comunicación. Ojo, aquí puede ser un foro, aquí puede ser una sala de chat, como WhatsApp si usted quiere, el correo interno de la misma plataforma. Lo que sí les pedimos es que atiendan en no más de 48 horas. Recuérdense que son 2 horas que son virtuales y nos obliga prácticamente a estar dependiente de contestarles en tiempo. Porque si de repente yo como estudiante interactúo con el contenido, tengo una duda, se la pregunto a fulanito, no voy a decir un nombre en específico, y resulta que pasaron unas 48 horas, llegó el día de clase y hasta ahí le pregunto, ingeniero, mire, y la pregunta que le hice, ay, perdón, no. O sea, uno de los mayores enemigos que ustedes van a encontrar en los entornos virtuales es ese, el aislamiento que tiene el estudiante. Por lo tanto, miren, yo les recomiendo dos cosas. O una de dos, que tengan bien claros sus medios de comunicación donde usted tenga contacto lo más inmediato posible. No le estoy diciendo, porque eso lo hemos mencionado mucho y la Liga de Suárez hace esa noción, de que si le escriben a las 11 usted tiene que contestar. No. O sea, puede escribir a las 11, usted puede contestar el día siguiente, pero contéstele que no pasen 48 horas, pues, sino que lo hagamos lo más inmediato posible. Por eso es de importante tener un medio donde yo sí voy a ver, ¿va? Entonces, ahí es donde la importancia. Yo en lo personal, yo les digo, nunca he ocupado WhatsApp como un medio de comunicación con un chico. Lo he hecho más por Teams. Creo un grupo, digámoslo así, no un grupo de clase como lo hacíamos anteriormente, sino como un grupo de chat, donde agrego a todos los chicos y ahí interactuamos. Y si lo tengo en el teléfono es fácil porque el teléfono me permite mandar audios. En computadora no. Puedo contestar inmediatamente y si tengo el Teams me cae el mensaje y yo lo puedo recibir y lo puedo contestar o si no lo contesto en el momento, lo puedo contestar digamos, si me escribieron a las 11, a las 8 de la mañana. Entonces, y nosotros aclaramos eso y el Lic de Suárez decía, la cosa es que poner las reglas claras desde el inicio, decirle, mire, si usted me escribe de tales horas a tales horas, yo le voy a contestar al día siguiente. Y el chico está enterado de eso, pero contestémosle, porque ese a veces es el problema que se da, que muchas veces no contestamos. Entonces, yo normalmente, como les digo, ocupo Teams, ocupo correo, ocupo lo que es la mensajería interna. Lo único que sí tengo en el caso de la mensajería interna, la aplicación de Moodle instalada en mi teléfono y me cae en la notificación. Entonces, ahí ustedes pueden ver esa aplicación, ustedes pueden ver como WhatsApp si el estudiante recibió, si leyó su mensaje o no lo leyó. ¿Va? Lo importante al final es que nosotros le contestemos. De allí, que una vez que hemos hecho eso, viene la parte de los documentos de apoyo, ¿va? Que estos pueden ser PDFs, pueden ser presentaciones, objetos digitales en Prezi, videos de apoyo ya sea propios o de terceros, o enlaces externos que de repente usted le llamó la atención y lo comparte al estudiante, ¿va? Pero usted lo hace debidamente identificado. No es solo de alojar, o sea, de ordenar nuestra aula virtual de tal forma que lleve una secuencia adecuada. Aquí usted decide si divide las secuencias de la parte virtual y divide la parte presencial de los contenidos que usted ve presencialmente y que se los comparte, que eso también tenemos que compartírselo dentro de la plataforma. O bien usted hace una sola secuencia donde claramente, ahí sí hay que tener cuidado, esté identificado qué van a tratar presencialmente y qué se va a hacer virtualmente. Entonces, ahí hay que tener cuidado al respecto, sino que hay que compartir. Ojo, hay algo que incluso nos han compartido el Consejo de Decanos
es esta parte de que tengamos cuidado mucho con las presentaciones, porque muchas veces subimos la presentación y asumimos que con eso el estudiante va a entender, pero muchas veces la presentación no tiene todo el contenido. O sea, que nosotros hemos tratado, que de repente no está dentro de la presentación, sino es que es en base a la lectura que nosotros dimos y explicamos. Por lo tanto, es importante que dentro de estos materiales de apoyo también esté ese documento complementario de donde usted obtuvo la información para elaborar su presentación. De tal forma que si el estudiante lee la presentación y no entiende, se va a ese documento complementario para comprender lo que usted colocó en su presentación. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto en ese sentido. Veamos. Un ejemplo claro, ustedes pueden ver, aquí ustedes tienen una viñeta. Esta es una viñeta de la plataforma donde hay un saludo, una breve introducción, donde se les dice el objetivo, las asignaciones, las fechas que tienen, una imagen relacionada y motivarlos, ¿va? A que participen, que lean los contenidos específicamente, ¿va? Ahí están los materiales que van a utilizar, el foro de ayuda. Como les digo, yo ocupo mucho los foros semanal, no pongo un foro general porque de repente se pierde, ¿o? Sino que cada semana coloco un foro para que sean preguntas de esa semana y no me genera mi confusión porque de repente entre tanto que preguntan puede generar si hacemos un general, ¿va? Yo normalmente y la recomendación que siempre doy es que lo hagan por semana si utilizan el foro como una herramienta de comunicación. Ahí están los medios de comunicación específicamente y ahí están los materiales de apoyo, ¿va? Relacionados al contenido. Veamos otro ejemplo. Aquí ya ocupo cosas más diferenciadoras, ¿va? Aquí ya se ocupan, por ejemplo, viñetas donde va la bienvenida. Eh, aquí ustedes se fijan, está el foro, pero también pongo una viñeta que separe lo que es la viñeta anterior y el foro con los documentos que yo le voy a compartir específicamente. Allí, para hacer esta parte, ustedes tienen un montón de herramientas, ¿va? Que pueden utilizar para generar contenido que les sirva a su plataforma. Yo aquí se las dejo para que ustedes las vean posteriormente y lo comprendamos. Ojo, lo que estábamos hablando. Nosotros iniciamos y hay que enlazar lo que es con el contenido virtual, perdón, cuando iniciamos. Determinamos el tema que vamos a hacer, determinamos los objetivos de mi clase, hago el desarrollo, hago el cierre de la clase haciendo una retroalimentación de lo que he visto presencialmente y comparto lo desarrollado en la clase en la plataforma virtual. Eso es lo que tengo que hacer cuando hago presencialmente. Esa secuencia, vuelvo y repito, en lo presencial, yo enlazo y le hago hincapié al chico, ok, partiendo de lo que les compartí en la plataforma virtual y hago una retroalimentación de lo que ahí estaba. No es que voy a dar lo que está ahí virtualmente, sino que solo como le damos los puntos claves para que si no ha leído, lo induzca a leer. Después digo qué tema voy a desarrollar, establezco los objetivos que tiene esa clase presencial, la desarrollo como tal, hago el cierre y una vez hago el cierre, recuerde que siempre compartimos lo desarrollado presencialmente. Ojo, es la misma secuencia desarrollada presencialmente, solo que lo virtual lo hacemos de una forma diferente. Entonces, si yo quiero amarrar la parte que he definido con los materiales, con lo que he dado presencialmente, con una actividad, que es lo que normalmente hacemos de aprendizaje, yo vengo y digo, miren, partiendo lo que ustedes leyeron del contenido compartido virtualmente con una secuencia, como ya lo vimos, lo desarrollado en clase, para esta semana vamos a desarrollar un foro de discusión que hable sobre la moral y cuáles son los aspectos claves de la moral. Entonces, ahí ya se sacó el hecho de compartir con los chicos ustedes como el cierre que me garantice el hecho del que el estudiante ha aprendido, que es la parte donde yo ya planifico cómo ellos van a preguntarme.
Entonces, lo puedo hacer con un foro. De repente usted puede decir que sea una infografía. De repente usted le pide que haga un mapa conceptual del tema tratado durante la semana, etcétera. Ahí es una estrategia que ustedes definen en un momento dado. Pero vengo acá yo, y aquí se lo aclaro. Si usted quiere hacerlo, que esta actividad de aprendizaje sea por la parte virtual y la parte presencial, es decisión suya. Pero bien fácilmente yo puedo amarrar, llevando la secuencia que hemos hablado, tanto lo virtual como lo presencial, con la actividad que yo quiero generar. ¿Va? Recuérdense que la parte virtual se desarrolla durante la semana. Aquí aclaro algo porque de repente me preguntan, mire, ¿cómo nos pagan? Por cuestión de pago, si tomamos martes, jueves, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y sábado. Así se toma, por ejemplo, por cuestión de pago para garantizar el pago de las 4 horas. Eso se lo aclaro porque de repente se genera confusión eso, por cuestión de pago. Pero en el desarrollo como tal es durante toda la semana que el estudiante puede desarrollar la parte virtual que usted le quiere determinar. Aquí tenemos, yo puedo definir ahí que me tiene que compartir tal y tal cosa, que son actividades que se han definido para la semana. Una vez yo he hecho mi parte virtual, una vez que yo he hecho la parte presencial, yo les pido que me compartan esto. Dos cosas, una entrada de blog sobre las temáticas y una guía práctica que deben de ser y desarrollar en relación a eso. Igual como les digo, esto lo puedo separar con una viñeta para volver atractivo visualmente al estudiante el trabajo que uno hace en la plataforma virtual. Resumiendo, en lo presencial, yo siempre debo de guardar la relación de lo desarrollado en lo virtual. La actividad de la semana debe garantizar el logro del objetivo del aprendizaje de la semana que yo he terminado. Y lo virtual también debe de tener relación con lo que se ha hecho presencialmente. Veamos el claro ejemplo de una materia de lunes y miércoles, ¿no? Que normalmente llamamos lunes y miércoles. Por ejemplo, que fue lunes la actividad, ¿va? La lunes es la parte presencial. Yo doy mi clase como lo definimos. Aquí sí no, aquí se aclara, el primer día de clase no hay una retroalimentación de lo que vimos virtualmente porque es el primer día de clase. Entonces yo explico, doy las indicaciones, vemos todo, doy mi clase y todo, etcétera. Pero al si hago el cierre de mi clase y de una vez los induzco, ok, como les hago claro, como su carrera o su materia es semipresencial, recordemos que las 2 horas que faltan las vamos a ver virtual y vamos a trabajar tal y tal y tema. Yo ahí lo estoy induciendo. De tal forma que ya le digo al chico, hay que leer y van a tener como tiempo para hacer las actividades de la semana tal y fecha. Lo estoy obligando a ir. Ok, voy como estudiante, digámoslo así, a verlo virtual y dice, yo tengo que enlazar, va, como lo vimos en la clase presencial, en mi viñeta o en mi narrativa o en mi infografía, le digo, como lo vimos en la clase presencial, hemos hablado de la moral. Y la moral consiste en esto. Pero hay un punto importante y ya vemos y enlazamos con el tema que vamos a tratar virtualmente. ¿Ok? Cierro virtualmente, hago la secuencia que he establecido y siempre le induzco la actividad que hemos definido para la semana o para el contenido virtual. Ahí es criterio de usted. La siguiente semana, como ya pasamos la primera semana ¿cómo se llama? De ciclo, ya la siguiente semana sí va. El día lunes vengo yo. Ok, partiendo lo que vieron en su contenido virtual y retroalimentando que vimos los aspectos de la ética relacionada a la moral y comienzo a enlazar el contenido. Entonces, allí vamos a ir enlazando cada uno de los aspectos, cada, digámoslo así, engranaje del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura semipresencial. La clave está en eso y por eso lo he querido hacer lo más pausado posible para que ustedes vean cómo pueden ir enlazando y cómo hacer ese enlace. Garantizamos, primero, que el hilo conductor se mantenga y garantizamos que se genere la cultura virtual, como le digo que muchos han mencionado en un momento dado. Hay que tener algunas consideraciones.
Primero, no todo debe tener nota sumativa, puede ser formativa y es criterio suyo. Pero aquí hay un juego bien mental que yo siempre les hago hincapié al respecto. Por ejemplo, recuérdense que, ¿cómo se llama? De que de repente el estudiante se mueve por una nota, o sea, no por una clase formativa, o sea, por una actividad formativa. Porque lo primero que le va a preguntar, ¿y cuánto vale para la nota? Es normal. A mí me ha sucedido, lo que yo le digo es, mire, esta es una actividad formativa que le va a servir para la actividad que es sumativa que vamos a hacer la próxima semana. Entonces ya el estudiante dice, ok, si hago esto, tiene sentido porque la otra semana me va a estar evaluando esto. Y a usted lo induce. Pero si usted quiere superar eso, lo que puede hacer en este sentido es evaluarle y darle una ponderación. Ahí es criterio A, en un momento dado en ese sentido. De allí, cada actividad tiene relación con las actividades evaluadas, ¿no? Dejar un tiempo prudencial para las actividades, normalmente en este caso se trabaja con una semana, pero si la actividad es compleja, ustedes pueden hacer que por el tipo de tema que están tratando, que lo van a tratar en 2 semanas. De eso depende mucho de cómo ustedes lo planifiquen. Tampoco no se trata de saturar al estudiante, ¿va? Como les decía, de poner, yo he visto casos, no solo aquí en el CROSS solventé esa parte mucho, pero en San Salvador de repente usted mira en las plataformas y 10 enlaces. Y hay que leer los 10 enlaces y después hay que hacer esto y después hay que hacer lo otro, porque como que el estudiante solo esa materia llevara. Entonces, no, hay que saber dosificar esa parte. Es importante tener rúbricas de cada actividad evaluada. Si no es una ponderación, como se llama, específica, digamos, que podamos sacar unas notas sin si tiene bueno o malo, sino que, por ejemplo, es una infografía, si o es un mapa conceptual, hay que definir una rúbrica. Y recalco, enlazar siempre lo desarrollado en lo virtual con lo presencial. ¿Qué esperamos? ¿Qué impacto esperamos? Mejor comprensión de las temáticas en primera instancia, que hayan mejores resultados incluso de los estudiantes, la misma satisfacción del estudiante mejore, que siempre haya aclaración de dudas, que vayamos creando cultura de la enseñanza virtual y el hecho de que no se trata tampoco de poner a la clase al estudiante, sino guiarlo al logro de nuestros objetivos de aprendizaje. No se trata que yo le ponga algo virtual y el día presencial, miren, ustedes me van a explicar lo que entendieron y esa va a ser la clase. No, no se trata de eso, sino de buscar siempre el logro de nuestros objetivos de aprendizaje. Ok, preguntas. Preguntas. He tratado de sintetizar un poco para no quitarles mucho tiempo, pero no sé si tienen alguna pregunta. Los micrófonos son para ustedes. Lick de Suárez. Buenas tardes a todos los compañeros. Mario, mi consulta va con relación en el caso de mi asignatura, ¿verdad? Que son pues 2 horas prácticas, 2 horas teóricas. ¿Qué es lo más recomendable para usted, ¿verdad? ¿El que las 2 horas prácticas las haga virtuales o las 2 horas teóricas? Es mucho más, por el tipo de asignatura es más fácil que las 2 horas presenciales sean prácticas. Porque como son materias en que yo puedo hacer un video tutorial explicando la temática y lo puedo llevar a lo presencial a practicar y yo veo y profundizo con ellos algunos aspectos que tal vez no quedaron claros del video tutorial. Para mí Okay. es mucho más práctico así, o sea, porque e incluso para otras asignaturas, por ejemplo, ya vamos a llegar a las TIN, que es ingeniería industrial, que es la que lleva también semipresencial, que lo más recomendable es ir el presencial, la parte práctica. Y aquí aclaro, también los parciales tienen que ser en la parte presencial, ¿no? O sea, porque ahí sí es algo que la universidad lleva de que los parciales sean presencialmente. Y eso, fíjense que ha sido
la parte que a nosotros no nos ha generado conflicto, porque en San Salvador se les ocurrió la grandiosa idea de tirar las materias virtuales y así, virtual, virtual, o sea, no dice lunes, ¿va? No dice nada. ¿Va? Y en el camino dice el docente, mire, el sábado tienen que venir porque su carrera es semipresencial y vamos a hacer la práctica. No se puede, hubo una gran queja así masiva de los estudiantes porque ellos escribieron una materia virtual y así era. O sea, la habían escrito virtual y en el camino los obligaron a ir presencialmente, incluso los exámenes. Entonces, al final intervino el señor rector y les hizo ver algunas cosas que sí es importante que tener en cuenta, ¿va? Que desde el inicio hay que decirlo específicamente. No, y también considero, Guevara, de que en este caso, bueno, cuando yo le he trabajado ha sido de esta manera, ¿verdad? Como usted me ha Ujú, dicho, la práctica es presencial porque pues ahí surgen todas las preguntas. Y quizás también por el hecho de que se pague el laboratorio, ¿verdad? ujú, Entonces creo exacto. que eso también es lo que tenemos que ir viendo, que si ellos pagan el laboratorio, como tal adicional, ¿verdad? Que lo pagan Ujú, una vez, se hace necesario pues que ellos utilicen el centro de cómputo, ¿verdad? exacto. Ujú, Igual solamente. como las materias como química, introducción a la Ajá, física, física 1, física 2, ellos también ok. pagan laboratorio. ¿Va? Ajá. Sí, quizás eso como para Ujú, orientar, ¿verdad? Para que, pues, ¿por qué sería más necesario pues que se ocuparan las ujú, horas prácticas, ¿verdad? eso, Presenciales. Ajá. exacto. Solamente, gracias. Lick Velázquez. Sí, Mario, mi pregunta va con respecto al horario. Se acomoda a las horas, siempre a las 8 horas diarias, ¿verdad? En el caso de ustedes. Sí, en el caso, dijéramos, de nosotros, los Tiempo tiempos completo, completos. sí. Ajá, la ventaja es que solo un día, por ejemplo, si tiene clase jueves 4:50, 6:30, solo el jueves saldría a las 6:30. Correcto, Martes saldría nomás. Ujú. correcto, entendido. Mira, Mario, la otra es, yo tengo aquí una clase, que no me gustaría enseñarla, pero si usted gusta, me permite enseñarla, digo, en el esquema para que los jóvenes tengan, ¿cómo se llama? Una idea. ¿Me Ya puede permite? compartir si quiere ahí, dele. Vale, gracias, voy ahorita. Quiero ver si llego ahí. Yo esto lo tengo por semana, ¿verdad? Y esta es, dijéramos, la semana 1, la clase de introducción. La asignatura es esta, filosofía. Esto es lo que yo hago presencialmente, ¿verdad? Ahí yo doy, primero la parte introductoria del primer día de clase, ¿verdad? Después paso algunas indicaciones del ciclo, ¿verdad? De ahí pues ya comienzo, hablo sobre eh, temas generales de la asignatura, ¿verdad? Doy un pequeño tema o definición de lo que vamos a ir tratando en esa clase. Voy hablando en esa clase de qué va a suceder y luego algo que yo le copié aquí a la compañera de Ramírez, ¿verdad? De Suárez, y que es esta parte que está ahí en rojo. Yo lo que hago es que esta pregunta que pongo ahí, ¿verdad? Puede ser compleja, puede ser sencilla, esto ya es decisión del docente. Lo que sí, que eso que está en rojo, ya se lo he explicado a ellos en la clase presencial, qué es lo que ellos me van a contestar más adelante. Continúo la clase, ¿verdad? Y sigo mi clase y luego también va a aparecer por ahí otra pregunta, ¿verdad? Yo continúo hablando ahí en mi clase, en la clase presencial, ¿verdad? Y al final por ahí va a aparecer otra pregunta que también yo voy a querer que ellos lo hagan, ¿no? Ahí tengo ya el resumen, digamos, de la clase y quiero que me hagan eso. Y por último concluyo, ¿verdad? Con estas otras preguntas. Como digo, cada quien lo puede hacer de una manera compleja o lo puede hacer de una manera más sencilla. Lo que sí yo hago, Mario, es que al final esto que está visto en rojo es lo que yo le llamo el taller. Y ellos me lo envían, ¿verdad? Lo hacen en las siguientes 2 horas, dijeran,
hacen todo lo que tengan que hacer, contestan y todo eso y me lo envían a un link que yo les pongo en la U virtual y luego eso es lo que yo se los evalúo, ¿no? Y esa parte de esa semana es esto que está aquí todo lo rojo. Lo evalúo y yo complemento esa evaluación, ¿verdad? En 4 semanas, que eso va a ser el laboratorio y les hago el parcial, ¿verdad? A mí esto creo que me ha funcionado, así es que si los compañeros les gusta, pues se los vendo, ¿verdad? Y no hay problema. Mentira. Nos vemos, pues. Gracias, Mario. Ok, gracias, licenciado. Igual, partiendo de lo que Eli comparte con cada uno de ustedes, como les digo, es de tener mucho cuidado en el sentido de garantizar, por ejemplo, si esa es la presentación que él ocupó en la parte presencial, debe de haber algo que complemente la presentación, porque esa es una síntesis de alguna información que el licenciado tomó de X, Y, Z libro, ¿va? Entonces yo tengo que en un momento dado, aparte de la presentación, compartir un documento complementario o un enlace o un video que me ayude a que el estudiante tenga totalmente el panorama y esa participación que él ha determinado como un foro pueda ser más enriquecedora para el estudiante. Ojo, aquí aclaro también, eso depende mucho de sus asignaturas, porque recuérdense que debemos de cumplir con el desarrollo de un contenido y si solo 2 horas ocupamos para la clase y las otras 2 horas virtuales no complementamos con más contenido, vamos a correr el riesgo que no logremos sacar todas las temáticas de una asignatura determinada. Entonces, ahí es un juego y al final la clave es cómo yo lo planifico. Si usted desde el inicio planifica cada punto, así como lo hemos venido hablando, va a ser mucho más fácil y mucho más práctico el momento que lo ejecute. Pero si usted pone en su planificación bien generalizado los puntos a desarrollar, cuando le toque hacerlo, se le va a olvidar enlazar lo virtual con lo presencial y lo virtual en un momento dado lo presencial con lo virtual y vamos a perder el hilo conductor en un momento dado. Y de repente vamos a sentir que no nos alcanza el tiempo y tengo que cubrir tantas temáticas. Por ejemplo, y soy muy claro, Sociedad de la Información es muy grande el contenido. Entonces, ahí hay que saber trabajar la dinámica para cumplir con los contenidos de la asignatura como tal, ¿va? ¿Sí? Ingeniero Pablo. Sí, buenas tardes. Bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos Claro, excelente eso. en mejora continua. Solamente un comentario. No sé Diga. si pudiéramos, no sé si ustedes tienen algún ejemplo para cómo plasmarlo desde la planificación, ¿verdad? Desde el RP02, para cómo estar nosotros bien orientados de decir, ok, en esta semana, en la clase presencial, voy a desarrollar este contenido o esta actividad y en la clase virtual de esa semana vamos a desarrollar este contenido o esta actividad. No sé cómo poder ver algún ejemplo, algún tip ahí, digamos, como... Ahí depende y aclaro mucho esa parte porque va a ser el criterio y aún no he tenido ninguna planificación de día. Todos vamos por esa línea. Entonces, no habría ningún problema. Pero vuelvo y recalco algunos aspectos. Primero, si yo voy a dar el tema, por ejemplo, vamos a ver integrales. Ese tema casi normalmente se ve en una semana. Vengo yo, puedo desarrollar y planificar para que lo que se va a hacer es colocar una viñeta en la plataforma virtual con los datos generales, lo que vimos al inicio de la secuencia. Esa es lo que es la semana, el inicio, digámoslo así. En el desarrollo, ya yo vengo y pienso cómo lo voy a desarrollar, ¿va? Y allí es un criterio muy personal de cada uno de ustedes. Vengo yo, ¿cómo lo voy a desarrollar, ¿va? Se colocará una narrativa digital donde se explicará los aspectos y puntos claves de lo que son las integrales. Eso. Posteriormente,
Ya pongo una planificación. En la clase presencial se desarrollarán ejemplos prácticos que permitan al estudiante comprender. ¿Cómo cierro la actividad? Vamos a desarrollar ¿el qué? Una infografía digital sobre las integrales y la comprensión que los estudiantes han tenido como eso. Ahí lo planifiqué como una semana, así a grosso modo. Si fueran 2 temas que usted planificó en la semana, usted lo divide, ¿va? La parte que usted va a hacer virtual, le dice cómo va a desarrollar ese tema virtualmente, y la parte que va a ser presencial determina cómo la va a desarrollar presencialmente si van a ser temas diferentes. De tal forma que lo que sí no hay que perder de vista, que si yo coloco, ya cuando lo ejecuto, la parte virtual, siempre tengo que enlazarlo con lo que he hecho presencialmente. Y la parte presencialmente, cuando comience a dar la clase, lo primero que tengo que hacer es enlazar lo que he puesto virtualmente. O sea, yo inicio y le digo, partiendo de lo que ustedes vieron en su plataforma, donde estuvimos hablando de las integrales, el día de ahora vamos a trabajar y ya comienzo con el tema, ya dando una explicación de lo que vivieron allá y lo que vamos a hacer, y cierro con la actividad que yo pueda determinar para la semana en un momento dado. Por ejemplo, puede ser que haga una infografía, que hagamos un foro de discusión, que hagamos una narrativa digital, que hagamos un mapa mental, etcétera. Entonces, en esa línea va. O sea, pero ahí queda muy a criterio de ustedes la forma en que los planifican. Yo nada más les estoy dando tips y ahí ustedes deciden si lo hacen semanalmente, pero enlacen y diferencien ustedes mismos qué es lo que van a hacer virtualmente y qué es lo que van a hacer presencialmente. Porque eso les va a permitir que la semana que les corresponda dar integrales, ya yo puse que iba a hacer esto, esto y esto, y lo haga de esa forma. Tal forma que sea comprensible y logremos al final los objetivos de aprendizaje significativos en los estudiantes. No sé si le aclaro ahí la duda, ingeniero. Gracias, Alex. Sí, sí, gracias. Gracias. Tomamos nota. Gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Háganlo, sin pena. El objetivo de esta reunión es eso, digamos, darles así como indicaciones de cómo pueden trabajar, ver algunos ejemplos como lo hizo el licenciado Velázquez, darles otros ejemplos y hacer hincapié en esos puntos claves que nos van a permitir generar esa cultura virtual y no considerar que solo subir una presentación y subir un foro, ahí está todo. No, les enseñé un ejemplo, les digo, me sorprendí cuando vi esa plataforma y yo digo, o sea, no, eso tiene que ser diferente porque la experiencia del estudiante tiene que ser diferente. Es como bueno, antes usted venía a clases presenciales y el docente se quedaba sentado y toda la clase sentado hablando. O sea, ustedes recuerdan que mucho se superó en ese sentido porque se volvía muy tedioso para el estudiante. Ya nos vimos que había muchas herramientas que nos ayudan presencialmente a que nuestra clase sea mucho más interactiva. Preguntas, de verdad, y yo no pretendo quitarles más tiempo, pero sí me gustaría que si tienen dudas, me las hagan, no tengan penas, hagámosla ahorita. Si yo les doy un ejemplo o hay alguien que les pueda dar otro ejemplo, que nos ayude a, como decía el ingeniero Pablo, a mejorar, porque eso es lo que se trata. No crean, todo lo que ustedes me ponen en los informes, yo digo, ok, me están hablando de cultura virtual, no se le están conectando. Algo está pasando y ese punto, por eso hago hincapié en cómo enlazar virtual con presencial, presencial con virtual. Y allí llevar el hilo conductor a que obligue y genere en el estudiante la cultura de estar revisando virtualmente. Porque es una cultura y no la vamos a lograr el primer día de clase y ya todo. No, vamos día con día, día con día. En la medida que el estudiante entienda que las dos cosas tienen relación, él mismo va a generar cultura y él mismo le va a decir, hey, licenciado Resino, hoy no ha puesto el contenido virtual, va. Ay, perdón, va, no se los he publicado, pero ahorita se los publico. O sea, yo le digo, mis chicos a mí, no, mis materias no son semipresenciales, pero si yo lunes no he puesto nada, el martes me están, hey, Lick, y hoy no va a poner el contenido. O sea, así son. ¿Pero por qué? Porque generamos la cultura. Caso contrario, se dan después,
Por ejemplo, en estas evaluaciones de este ciclo me salieron comentarios. El docente no pone el contenido de la asignatura en la plataforma virtual. Lo pone la semana de parciales y no nos da chance de estudiar. O sea, es porque ya se ha generado una cultura, pero ese es un proceso, ojo, de planificación de nosotros. Si nosotros hacemos una adecuada planificación, vamos a lograr eso. Pero si queremos improvisar en el camino, le digo que vamos a estar chocando contra una pared y vamos a estar chocando y chocando y chocando. Entonces, ese es el punto. Solo hago hincapié en algo. El licenciado Resino me hacía esa pregunta casi similar a lo que decía el ingeniero Pablo. No sé si hoy le queda claro ahí el lic Oscar Resino. Sí, 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 perdón, creí que era el otro licenciado. Sí, sí, la verdad que sí. Ok. No, ahí estamos. Yo, lo único era eso que le decía, ¿verdad? Que a veces yo me tiendo a confundir si es un día específico o qué, pero hoy sí ya bien claro, bien claro. Ok, excelente. Sí, Mario, voy, Lick, Ma- permítame. Es que esa es la parte que Lick me decía, mire, ¿y qué día pongo lo virtual? O sea, no hay un día en específico. Virtualmente es, primero, asincrónico. Segundo, el estudiante, nosotros tenemos que, digamos, como definirle el camino entre la semana, cómo él va a trabajar, para que él mismo se planifique. Entonces, para que tomemos en cuenta eso. Lick Velázquez y después Lick de Suárez. sí, Mario, mire, yo aquí tengo un RP02, y lo tengo por semana, no sé si se lo enseño. Si quieren me los comparte y se los mando así por correo, para no entretener a muchos, porque yo sé que Va, algunos están perfecto, trabajando. perfecto. Oye, Lick de Suárez, No, eso mismo, casualmente te iba a decir que podíamos compartir por lo menos una parte de nuestro RP02 y vos lo revisás y si te parece, pues compartirlo con los compañeros. ¿cómo se llama? No, no, por mí no hay ningún problema, yo sé cómo han planificado. Si gustan, hagamos lo que podemos hacer es compartirlo aquí en el chat de la sesión y ahí nos queda todo. No hay ningún problema, para que ellos Ok. vean ahí y se guíen, pues. El ingeniero Mauricio. Sí, buenas tardes. Esto está bien interesante porque usted recalca ahí, licenciado, de que como que se debe de, como que esa brecha entre lo virtual y lo presencial tiene que diluirse cada vez más, ¿verdad? Especialmente por las nuevas tecnologías que han habido y todo esto que ha sucedido. Y también lo que estaba diciendo me pareció interesante de que ya planificar exactamente cómo, digamos, ya dejar una agenda semanal a los estudiantes de cuándo se va a subir, de que si se va, o sea, ir poniendo fechas semanales para especificar y que cada alumno ya vaya planificando, como dice usted, su semana, ¿verdad? De que no hay que ser tan variable, de que este ciclo que acaba de pasar fue la primera vez que di clase ahí en la universidad, entonces tuve ese problema y sí es bueno, digamos, ir definiendo desde el inicio del ciclo, porque a veces que lo subía un día, lo subía otro, entonces, quiere o no, como dice usted, puede dar molestias a los estudiantes, porque como ellos tienen su tiempo, ¿verdad? Y a ellos les gusta que uno cumpla también, ¿verdad? A quien no le gusta, entonces, es como un comentario, ¿verdad? De que cómo ir eso, porque yo tuve bastantes problemas, sí, sinceramente se me hicieron unos problemas por no llevar eso de una manera, este, ordenada, pero ahora sí, este ciclo, primero Dios, vamos a llevar todo bien. Y sí me parece interesante eso de que lo que estaba diciendo al principio, de que se tiene que diluir esa brecha y hay que meterle a eso porque eso es el futuro. Gracias. Ese es el punto, ingeniero Mauricio, porque realmente lo que se busca es de que el estudiante vea esa relación de lo virtual a lo presencial, presencial, virtual. O sea, porque si usted uno no lo hace, al final lo que sucede es el hecho de que el estudiante no entiende qué está haciendo virtualmente y usted lo ve que presencialmente actúa, pero virtualmente no. Entonces hay que enlazar e ir relacionando cada uno de los aspectos. Ingeniero William y Mario, después el licenciado Mario, Álvaro. Diga. Mario,
Mario. Démosle chance y después le doy después a usted. No, solamente quiero saber si lo ve. Sí, ahorita se está viendo. Después ahí discutimos. Buenas tardes. Sí se alcanza a ver el RP02 que está compartiendo. Mi consulta iba más con lo que era el RP01, porque cuando se nos asignó la carga siempre hay un link, ¿verdad? Yo lo estoy revisando y pues para una de las asignaturas sí me aparece, pero para lo que es la de física 2, fíjese que no lo encuentro aún. No sé si me lo podría proporcionar luego de esto para ir empezando. Yo se lo mando, ingeniero, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Licenciado Álvaro. Hola, buenas tardes, licenciado y compañeros docentes. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, licenciado. Digan. Perfecto. No, solamente nada más para comentarle si le llegó a su correo lo que es la planificación que le envié el día de ayer, parece. Antier me la mandó. Le soy sincero y aclaro, no estoy revisando planificaciones porque me ha tocado cubrir el proceso de inscripción. Entonces, por eso no, sí las tengo ahí ya guardadas que les he recibido, pero no les he podido contestar porque por lo menos ahorita tengo como 10 correos de inscripciones virtuales. Entonces tengo que atender esa parte y para atender lo más rápido posible a los chicos, procuro la manera que como con ustedes me enfoco a partir de la próxima semana específicamente en revisar esa parte. Pero sí me cayó Lick Alvarado. Bueno, gracias, Lick. Solamente eso y con respecto a los RP, en esta semana solo quedaríamos pendientes con el RP 1 y el 2. Nada más. Ahorita trabajamos el 1 que nos sirve para hacer el RP02, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Ya en ejecución ya aparecen los demás, el RP03 y el RP08. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, ahí tiene un ejemplo Elic Velázquez. Yo aclaro algo y voy a hacer algunos comentarios. Miren, en la medida que ustedes sean más detallistas en su planificación, su ejecución va a ser mucho más fácil. Porque muchas veces ponemos clase magistral con uso de una presentación. ¿Pero qué más va a hacer? O sea, solo eso. Solo va a ser una clase magistral. Solo va a poner un documento. O sea, yo por lo menos llevo 2 años haciéndole hincapié a los docentes nuevos. Sean detallistas. Pongan cómo ustedes imaginan que van a hacer la clase. ¿Qué voy a poner en la virtual para Mate 1? Voy a hacer esto, voy a poner esto y eso, pero así, imagínense. Después, ¿cómo voy a hacer esa parte presencial? Voy a hacer preguntas relacionadas a lo virtual, después les voy a dar el tema, después voy a establecer mis objetivos, voy a llevar una presentación en Prezi, les voy a poner un video. Si ustedes se lo imaginan, va a ser más fácil. Pero si lo hacemos general, en la ejecución vamos a tener problemas. Entonces, pero ahí por lo menos en el caso de Rick Velázquez, lo que ustedes están viendo es una planificación general. Vamos a ver, él pone el tema y hace un taller. Yo siempre hago hincapié en eso. Si a ustedes le funciona, está bien, pero yo hago hincapié, por lo menos Sociedad de la Información son como 30 temas. No puede de solo dar un tema presencial, hay que cubrir más, no nos va a dar tiempo, por eso tenemos que hacer un juego entre la parte virtual y la parte presencial. Y de allí, aclaro también algo, en el caso del IC, por el tipo de material, que algunas cosas son prácticas, lo maneja mucho por taller, pero usted virtualmente, usted puede poner, por ejemplo, ahorita conectarse usted solo en Teams, hacer una grabación con una diapositiva y puede ser el desarrollo, el contenido o el material que usted le comparte de lo virtual que usted va a dar para una semana X, ¿va? O sea, puede hacerlo, puede compartir después un video que usted le llamó la atención, de que complemente esa parte virtual y ahí va enlazando todos los contenidos. Entonces, y yo siempre hago hincapié en eso, seamos los más detallistas en ese inicio, en ese desarrollo, en ese cierre. ¿Va? Si usted lo deja escueto, lo más seguro es que se le va a olvidar y que pensé para eso el día que le tocó la clase. Entonces, pero ahí tiene un ejemplo. Fuera bueno, le compárteselos aquí en el chat de la sesión para que lo tengan algunos y que les pueda ayudar para hacer esa planificación lo mejor posible. La base principal es su planificación. Y en la medida que ustedes planifiquen y piensen claramente cómo van a desarrollar
ese enlace entre lo virtual, presencial, virtual y llevar todo el ciclo así, al final de generar una cultura virtual muy interesante en los estudiantes, nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje de la asignatura, ¿va? Ese es el punto muy primordial. Y la otra que está por semanas, Mario. Exacto, en este caso está por semana, por eso les decía yo a ellos. O sea, aquí es una semana. En un dado caso, usted puede poner semana 1 aquí, 2 horas aquí, 2 horas aquí, y usted especifica la parte de arriba que ustedes ven acá, que sea lo virtual, ¿va? Y la parte de abajo va a ser lo presencial. Pero es criterio de ustedes. Digamos, en lo personal, así se lo digo, en lo personal, para mí es más fácil planificarlo semanalmente. Es más fácil, porque usted bien fácil puede identificar, voy a dar esto virtualmente de esta forma, le voy a poner este video, después este contenido. Y presencialmente vamos a hacer esto, que se lo voy a complementar dentro de la misma plataforma de lo que hemos visto. Y ahí el estudiante tiene el panorama completo de la semana, de qué temas va a haber virtualmente, qué temas son presenciales y la actividad que tiene en la semana. Eso no hay ningún problema. Si a ustedes les funciona, pueden hacerlo así. Pero si para ustedes es más práctico poner contenido virtual, desarrollo esa parte virtual en una fila y la parte presencial en otra, porque se le facilita hacer esa parte así, lo puede hacer, no hay ningún problema. Ahí es muy a criterio de ustedes la forma en que lo planifiquen, pero sí es mucho más práctico en muchas ocasiones planificarlo lo que es semanalmente. Ok, no les quito más tiempo, tenemos 1 hora. Solo hago nuevamente la pregunta. ¿Hay preguntas, inquietudes? Háganmelas saber. Y si no, quedamos hasta acá. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasen una feliz tarde todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Feliz tarde. Gracias, Lick, por la orientación. Vamos a seguir.